Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico a través de Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento estudiamos el primer libro de Samuel. Hoy con el capítulo 25 que iniciamos, estamos mirando un poco la introducción, miramos la figura de Samuel. Queremos subrayar un poco porque hoy en este versículo primero tenemos la muerte de Samuel. Mientras tanto, murió Samuel. Mientras tanto, quiere decir que es como un paso que se está dando de la narración. ¿Se acuerdan que en el capítulo 24 teníamos el perdón de David a Saúl, que lo estaba persiguiendo, lo tuvo en sus manos, lo podía matar? Después hay un diálogo entre Saúl y David, como una recriminación. En fin, termina en que cada uno, después Saúl vuelve a su palacio, parece que está arrepentido de todo lo que hizo, reconoce de su error y bueno, va a su casa. David, sin embargo, continúa con sus hombres en el refugio. Y aquí también vuelve después en este capítulo 25:1 y dice que David, por su parte, bajó al desierto de Parán, a su refugio, continúa, pero dándonos a entender antes de esto, en el versículo 1, que mientras tanto, muere Samuel. Todo Israel se reunió y estuvo de duelo por él, y lo sepultaron en su casa. Bueno, veamos un poco algunos elementos, no vamos a poder entrar en todo, porque aquí tendríamos que hacer un mes de estudio si es que vamos a meternos a estudiar sobre la figura de Samuel. Sería interesante, ¿verdad? Pero vamos a dedicarle un tiempito, ¿verdad?, a la figura de Samuel, mirar un poco los elementos esenciales y fundamentales que encontramos en la vida de este hombre, de Samuel, llamado por Dios ciertamente, Shamael, que significa la misma voz de Dios que responde a la necesidad. ¿De quién? Y la necesidad del pueblo. La necesidad que en ese momento tenía el pueblo y Dios responde de esta manera. Veamos entonces cuáles son los pasajes o las historias que nos narra este primer libro de Samuel. Primero, saber que la historia de Samuel es como un interludio divino entre los días de los jueces y el rey David. Esa es la ubicación. Desde el momento del libro de los jueces, en que aquí surge Samuel, y luego que llega hasta ya casi el inicio del reinado del rey David. Hasta entonces el sumo sacerdocio había sido la autoridad suprema, reconocida por el pueblo hebreo.
Para Moisés, su fundador, no podía haber sucesor, por supuesto, pero Aarón fue el primero de un linaje ininterrumpido de sacerdotes. Aarón, ¿verdad? Ningún otro oficio, en este caso, representaba al gobierno de los sacerdotes, que rara vez habían combinado sus funciones sacerdotales con las condiciones especiales de mando de un gobernante. El sacerdote tenía que ceder ahora el paso al rey. ¿Se acuerdan? En el capítulo 8, justamente, del primer libro de Samuel. Aquí sí que se pone una dificultad. Samuel mismo se enoja, ¿verdad? Vaya pota. ¿Cómo vamos a hacer esto? Se enoja. Sin embargo, Dios le dice a Samuel, aninde pochete. En Monitaña, déjame ver, ahí está, la monarquía, que ellos se puedan dirigir. Una indicación de que se acercaba un cambio en la política en este momento ocurre en los últimos versículos también ya del libro de Ruth. Si nosotros recordamos nuestro estudio, ustedes pueden volver a el Antiguo Testamento, en el mandó a página del libro de Ruth, 4 capitulitos maravillosos que encontramos con este libro de Ruth. Pero incluso en el libro de los jueces, desde el capítulo 17, comienza luego en el versículo 6 del 17, dice, en ese tiempo no había rey en Israel. Y todo ese capítulo 17 demuestra un sarambicue que había. Lo faltaba imaginar cómo tenemos que regir nuestra comunidad. Capítulo 18 comienza, el versículo 1 luego ya te dice, en ese tiempo, en el tiempo en que no había rey en Israel. Sigan un poco más, capítulo 19, en el tiempo en que no había rey, monarquía. ¿Se dan cuenta? Y termina incluso el capítulo 21, versículo 25, diciendo, es que en aquel tiempo no existía rey en Israel y cada uno oya posea. ¿Entiendes? Qué interesante, ¿verdad? Esta historia bíblica. Eso es de realidad. Porque esto es para leer entre líneas lo que a nosotros verdaderamente nos está diciendo la palabra de Dios. Cómo Dios se nos manifiesta. Entonces no es aquí simplemente que tenemos que buscar un rey aquí para nuestro país o lo que sea, que nos gobierne, sino que gente que tenga que regir, porque eso quiere decir, el rey es el que rige, gobierna para todos. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender
de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. El 13 de marzo de 2013, Francisco se presentaba así en el balcón de la fachada de San Pedro. Once años después, se presentó así, caminando con dificultad, con molestias en las piernas, resfriado y con tos. De hecho, no leyó el discurso central. Ancora sono un po' raffreddato e per questo ho chiesto al Monsignore di leggere la catechesi. Francisco ahora tiene 87 años y parece mucho más sensible a los cambios de temperatura. A finales de noviembre se resfrió y también a finales de febrero. De hecho, desde entonces ha cancelado algunas audiencias y no lee todos sus discursos. Sin embargo, mantiene el ánimo y ha demostrado ser un trabajador infatigable. No deja de tener reuniones o encuentros y, sobre todo, no deja de intentar estar lo más cerca posible de la gente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Antiguo Testamento. Nosotros hablamos en este capítulo 25 de la muerte de Samuel. Pero al hablar de la muerte de Samuel estamos haciendo también como un pequeño resumen, ¿verdad? Es como mirar un poco el camino de este al mismo tiempo profeta, ¿verdad? Es profeta, al mismo tiempo es sacerdote. Entonces es un personaje bastante denso y es muy significativo lo que encontramos en el libro de Samuel, hablando de este personaje, ¿verdad? Entonces son dos instituciones que se fundan sobre el estado de la alianza. Dos instituciones muy importantes. Sacerdocio, Aarón, profetismo, Elías, todo lo que vendrá, ¿verdad? Después también. Entonces, dejando de lado a Moisés, que es un caso muy especial, se le presenta a Samuel como el primer profeta de esta institución, ¿verdad? Por lo tanto, todos recuerdan la escena, por ejemplo, de la vocación como hombre de palabra, la palabra. Pero el relato, después de hablar largo y tendido sobre la circunstancia de su nacimiento y también de su infancia, pasa luego a ser de él un servidor del santuario. Primero comienza así, capítulo 3, recordamos y hemos estudiado, después pasa a ser juez, después pasa a ser intercesor, después es también un vidente. ¿Se dan cuenta? Tiene varias características Samuel. Interesante con una configura, ¿verdad? También es un mediador y es el que unge, el hacedor, nada más y nada menos que de reyes, es decir, Saúl y David. Entonces Samuel está representando como un ser excepcional entre las figuras que encontramos en la Biblia. Y bueno, así entonces miramos todas estas características interesantes que fuimos encontrando con este, por una parte, profeta, podemos decir, y por otra parte también podemos decir de estas articulaciones que nos presenta el autor sagrado. La primera partecita donde aparecía el mismo libro de Samuel, existen muchas relaciones, una serie de relaciones con Samuel. Y son relatos interesantes que van muy bien unidos, ¿verdad? Hilvanados, muy bien unidos uno con el otro para darnos la figura de Samuel y presentarnos como un verdadero héroe dentro del camino de la historia de la salvación. Primero, su actividad de juez en Israel. Comienza con esa amarga esterilidad de Ana, que llora, que pide, que ruega a Dios. Y así ella alcanza un feliz resultado y que es justamente el nacimiento de su hijo, que será Samuel justamente. Y este que es consagrado al Señor, enseguida nosotros lo encontramos. Lleva a su hijo al santuario de Silo y lo deja. Y así como el Señor dice, me lo ha dado a mí, entonces yo también se lo entrego al Señor para que quede a su servicio. Entonces ya comienza con esta idea tan importante. Shama, el Dios que escucha, Dios que me ha dado aquello que necesita. Y aquí entonces nos hace entender, porque Aná en realidad en hebreo quiere decir pobreza, ¿verdad? Pobreza no en el sentido monetario ni nada de eso, no. Sino que es la pobreza del hombre, la pobreza de la humanidad, la esterilidad que representa justamente esta mujer. Solamente con la gracia y la fuerza de Dios esa esterilidad puede ser superada. Por eso que clama a Dios, ¿verdad? Se dan cuenta entonces una característica esencial, la vida, el profetismo o las cosas positivas que nosotros ofrecemos al mundo. ¿Cómo lo hacemos?
clamando a Dios, pidiendo a Dios. Llama a Él, Dios que escucha entonces nuestro clamor, porque ella ya posee y por mí. Esta ya es una lección para nosotros y si nosotros entendemos esto, ya quedamos, si por lo menos ahí tenemos la peña a entender. Quiere decir que el clamar a Dios es lo que hace que nosotros después salgamos de esa esterilidad. Aná es nuestra esterilidad. Aná significa nuestra pobreza, nuestra limitación, nuestra humanidad. Pero peare no debe de ñañe pomoiña, ni suña, de nacella, y bebeña de ya eso es Señor. Quisiera verdaderamente producir, ¿verdad? Y no quedarme en la esterilidad. Y ahí viene el hijo, ¿verdad? Que es Samuel. Pero después no nos adueñamos de ese hijo, sino que después le ponemos al servicio de Dios para la misma comunidad. Porque este hijo no es mío, dice Ana, sino que es de Dios. Así como Dios me lo dio, yo entonces ahora se lo entrego nuevamente al Señor. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Comunicadoras Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Miraré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste tú.
refrescar. Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día
está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda a dar pasos muy importantes en nuestra vida. Hoy estamos con el libro del Éxodo, capítulo 32, del 7 al 14. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: yo veo que este pueblo es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar, mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Queridos amigos, si continúa esta historia en que Moisés intercede por el pueblo de ellos, venían de Yaran, no. Si vas a hacer eso, bórrame a mí también de la lista de este pueblo. Sheipotán eres hindú y yo me ofrezco como intermediario. Interesante, queridos amigos, aquí hoy, cómo la palabra del Señor nos invita primero, nos hace entender el famoso becerro de oro. Detrás de tantas cosas superficiales. De tantas cosas superficiales. Y te mando Ana de esa frase que dice: no todo lo que reluce es oro. Muchas veces la gente lleva de pasar entonces, como dice, un gato por liebre o algo así, ¿verdad? Son expresiones que nosotros conocemos muy bien y que explican lo profundo del pensamiento bíblico. Dicatuy entonces detrás de un becerro de oro, detrás de lo que es el dinero, detrás de lo que es lo superficial. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si después pierde su vida? Quiere decir que nañande de provecho va era. Queridos amigos, hoy que la palabra del Señor nos ayude, nos dé la fuerza necesaria para recapacitar. Yo veo que este es un pueblo obstinado. Por eso déjame obrar, que mi ira arderá contra ellos. Escuchemos más bien esa gracia de Moisés que intercede por nosotros y dice: Señor, yo me encargaré, yo ayudaré para que este pueblo pueda entender cuáles son tus designios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos viendo la muerte de Samuel y al mismo tiempo hacemos un poco un resumen así de los elementos que tenemos ante nuestros ojos y que vamos recordando algunas cosas interesantes de la figura de Samuel. Entonces, esa primera partecita, cómo se presenta Samuel ante el Señor, ante la sociedad, ante la comunidad. Samuel que es entregado por la propia madre
tú me lo has dado, yo te lo doy de nuevo para el servicio, ¿verdad?, de la comunidad. Ahora, esta primera parte que termina en el capítulo 7, después comenzará con el capítulo 8. Nosotros decimos que es el surgimiento de la monarquía. Y aquí entonces, por una parte, estamos viendo la finalización de lo que es el período de los jueces. Entonces Samuel es presentado como, por una parte, sacerdote, el templo, se cría ahí, está en Silo. Luego aparece también Samuel como el que rige, el que ayuda, el que está al frente del pueblo, como un juez. Y ahora también que va a surgir como el hacedor de reyes, decimos nosotros, o sea, la monarquía, Samuel. Entonces, por eso decimos, tiene varios ejes interesantes este profeta Samuel. La actividad del último juez Samuel entonces es presentado como el último juez en el capítulo 7 justamente de este libro que estamos estudiando, del 15 al 17. Vamos a mirar un poco en este capítulo 7 del libro de Samuel, en que se nos presenta a él mismo como ya el último, ¿verdad? Versículo 15. Samuel juzgó, dice, es decir, que está al frente de Israel como juez, todos los días de su vida. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mishpah y juzgaba a Israel en todos estos sitios. Luego volvía a Ramá, donde estaba su casa. Allí juzgaba a Israel y también allí erigió un altar al Señor. Aquí en el capítulo 25, cuando estamos concluyendo la vida, porque aquí concluye la vida de Samuel, también nos está hablando que él fue enterrado, dice, justamente aquí en su casa, es decir, en Ramá. Ahora, cuando comienza esta tercera partecita, que ya es la parte de la monarquía, entonces hay una fórmula consagrada que anuncia el nuevo comienzo de este rey. Entre estas dos se narra la transición del régimen de los jueces al de los reyes. Ahora comenzará entonces este nuevo régimen y es justamente Samuel el que se pone al frente. Dice que todo comienza con los hijos de Samuel, que como los de Elí también, el sacerdote, ¿se acuerdan? De Silo, no siguen ya las huellas de su padre. Por tanto, los ancianos de Israel acuden a Samuel para pedirle un rey. El anciano jefe, ciertamente, que reacciona mal y atendiendo a una orden ambigua del Señor, intenta apartar al pueblo de su proyecto con una descripción negativa de la monarquía. Pero el pueblo no se deja convencer. Esta vez, y contra la orden expresa del Señor, Samuel devuelve entonces, en este caso, devuelve todo lo que le había dicho, no quiere saber nada, ¿verdad?, con esta asamblea del pueblo. Pero en fin, entonces queda un poco así todavía, pero aquí comienza una nueva historia con un joven llamado Saúl. Y aquí entonces es lo que nosotros hasta ahora estuvimos mirando. Al final de cuentas, Samuel le da la posibilidad y lo unge nada más y nada menos que como rey. Pero cañijamente ahí, ¿verdad? Porque no es que se hace demasiado publicidad, demasiado bomba pupe, como se dice, ¿verdad? Incluso Saúl comienza, va todavía a sus quehaceres. Recién en el capítulo 11 ahí comienza a moverse un poco cuando la parte ya de Galaad le están llamando y le están diciendo que algo sucede. Ahí él reúne, parece que reacciona a Saúl. Son una de sus medio únicas intervenciones así al favor del pueblo de parte de Saúl. Entonces, más adelante también en el capítulo 9 hay todo un plan de parte de Dios cuando se encuentra con Saúl. Y entonces Samuel ahí al encontrarse con Saúl, entonces comienza a descubrir y a entender cuál es el camino que Dios le está mostrando. Volvemos enseguida nosotros con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Al caer la tarde y fiel a su costumbre, Matilde de Ringelheim entró a la capilla de la abadía de Herford para asistir a las vísperas, que con toda devoción comenzó a rezar junto a su abuela, la abadesa. De pronto el retumbar de unas botas la sacó de su ensimismamiento y pudo ver que acababan de ingresar unos caballeros que piadosamente se arrodillaron junto a la entrada y se unieron a la oración. Una vez terminada la liturgia de las horas, salió por entre los guerreros y ante el influjo de la mirada de quien parecía mandarlos apuró el paso al mismo ritmo de su corazón desbocado y esa noche no pudo conciliar el sueño. Al otro día fue llamada a la presencia de la abadesa, que estaba acompañada de Enrique, el hijo de Otón, duque de Sajonia, el mismo apuesto noble que le había turbado su paz la noche anterior, y solemnemente su abuela se lo presentó como su prometido y ella, exultante de gozo, lo aceptó. Matilde de Ringelheim, nacida en Westfalia en el 895, era hija de Dietrich, un príncipe sajón, y de la princesa Reinilda de Dinamarca, quien le encomendó su educación a la abuela paterna, también llamada Matilde, que era la abadesa del monasterio de Herford, en el que se formó con los más acendrados principios católicos. Y a sus 14 años, ya era la soltera más apetecida de Europa, y atraído por la fama de su dulzura y hermosura, Enrique, conocido en la historia como el pajarero, fue hasta la abadía para corroborar lo que de ella se decía, y al conocerse ambos quedaron flechados. Una vez surtidos los trámites, viajó con él y se casaron en Sajonia en el año 909. Al poco tiempo su suegro murió y su esposo recibió el ducado. Algunos años después, Conrado, el emperador de Alemania, falleció sin descendencia y Enrique fue proclamado como su sucesor. Poco a poco Matilde fue moldeando el impetuoso carácter de su esposo, quien se transformó en un príncipe justo que respaldaba incondicionalmente la misericordia de la emperatriz, que distribuía alimentos, ropa y dinero a manos llenas entre los más pobres de su reino, y a la par comenzó a edificar iglesias, monasterios, hospitales y hogares para acoger ancianos, niños y mujeres abandonadas. Por eso el título de madre reemplazó al de su majestad, pues en efecto Santa Matilde recorría las calles a pie para encontrar y abrigar con su auxilio y su amor a los menesterosos. Al morir el emperador en el año 936, su hijo Otón ascendió al trono, y entonces su otro vástago, Enrique, se rebeló contra su hermano y el imperio se sumó en un oscuro periodo de enfrentamientos fratricidas, pero al fin ellos se unieron para atacar a su madre, de la que decían guardaba una enorme fortuna que ella derrochaba alegremente, y entonces Santa Matilde les cedió su herencia y se recluyó en un convento al que varios años después fueron sus hijos para pedirle perdón, y aunque volvió a la corte y le permitieron continuar con sus obras de misericordia, se mantuvo al margen de la política y centró su vida en la oración, en el ayuno y en la contemplación. Sin embargo, por la petición de su hijo, se vio obligada a asumir la administración del imperio cuando Otón, en el 961, emprendió una campaña militar en Italia, y Santa Matilde aprovechó la coyuntura para construir el monasterio de Nordhausen, en el que cuando retornó el emperador, 4 años más tarde, encontró a cientos de monjas jóvenes. Tras rendirle cuentas y entregarle el reino en orden, Santa Matilde se enclaustró en ese convento y lo regentó hasta que sus fuerzas comenzaron a faltarle, y entonces renunció a su dirección y viajó a Quedlinburg, su castillo preferido,
y allí murió el 14 de marzo del año 968. Su culto se propagó por toda Europa en poco tiempo y se convirtió en una de las santas más populares de la Edad Media. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Matilde que nos enseñe a ser humildes y misericordiosos, aún en medio de la opulencia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Este fue el momento en el que dos activistas medioambientales, Esther y Guido, se pegaron a la base de la famosa escultura del Laoconte en los museos vaticanos. Fue en 2022. El año pasado, un tribunal vaticano los declaró culpables de dañar un monumento público de inestimable valor histórico-artístico. El grupo al que pertenecen, Última Generación, calificó la sentencia de desproporcionada y absurda y apeló al tribunal. Pero el Vaticano mantuvo la sentencia de unos 30.000 euros para restaurar la base de la obra y para cubrir los gastos del juicio, y también la pena incluye 9 meses de cárcel, aunque estos no se realizarán.
Somos conscientes del daño que a veces pueden causar determinadas acciones, pero creemos que una sentencia así es desproporcionada. Recurrimos a estas acciones porque las tradicionales manifestaciones, sentadas y todo lo demás que ya se hicieron en décadas anteriores no dieron los resultados esperados, no recibieron atención. Esther señala que su intención nunca fue dañar la estatua. Dice que la carta del Papa sobre el cuidado del medio ambiente también ha servido de inspiración para las acciones del grupo. Definitivamente es algo que nos influyó y nos impulsó a realizar esta acción en el Vaticano. No queríamos acusar al gobierno del Vaticano de inacción, sino instarle a que adoptara una postura. Entonces elegimos claramente la obra del Laoconte, porque representa a un personaje de la Ilíada que dio la voz de alarma a la gente. A pesar de la sentencia, Esther explica que la lucha está lejos de haber terminado. Ciertamente estoy triste, no diría que demasiado decepcionada, sin embargo esperaba algo diferente y volveremos a apelar para defendernos. Está claro que apelamos para que el Papa vea lo que siempre ha reiterado, la importancia de la causa que defendemos. Esther y Guido tienen su última oportunidad. Pueden apelar por segunda vez y a partir de entonces la decisión del Vaticano será definitiva. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estábamos mirando un poco la figura de Samuel y miramos aquí el papel también de Samuel en esta historia de Saúl. La historia de Saúl principalmente que miramos desde el capítulo 13 hasta el 31. En el 31, a pesar de que estamos aquí en el capítulo 25 y muere, sin embargo, después al final aparecerá otra vez, ya con el famoso medium, es decir, ya muerto, ¿verdad? Que viene y que le habla y que le dice. Entonces, siempre habla de ese rechazo total, ¿verdad? De parte de Dios que ya le había dicho a Saúl de un comienzo. Bueno, pero aparece Samuel en escena siempre. El relato del primer rey se desarrolla en 4 fases entonces, decíamos, en 4 momentos. La primera narra cómo Samuel rechaza a Saúl en 2 ocasiones. O sea, toda esa primera fase es aquí, es la desobediencia principalmente. ¿Verdad? Luego, ahí mismo, ponían ¿se acuerdan? Capítulo 14 de nuestro estudio en que Jonatán aparece, ataca a los filisteos y a la cuenta de él se gana más el querer del pueblo. Llevó paiga, incluso su padre Saúl había dicho que le iba a matar. ¿Quién es el que hizo eso? Porque él ni sabía, porque dice que fue sin el permiso de su padre. Pero el pueblo le va a salvar a Jonatán justamente. Y bueno, así entonces, desde ese momento, con el rechazo que le hace el Señor a Saúl, ahora entonces ya queda abierta, decíamos, enseguida, ya queda abierta la sucesión. Y vemos que aquí tendría que ser entre Jonatán, pero después ya aparece la figura de David. Y entonces David incluso es ungido antes. Entonces con eso ya nos estaba diciendo en esta primera fase que Dios, ¿verdad?, le estaba eligiendo prácticamente a David. Entonces, así esta segunda partecita. Después del rechazo, entonces, que viene ya la cuestión de la sucesión. Ahora la tercera fase ve a David transformarse en un jefe guerrillero, perseguido. Esto es entonces cuando Saúl comienza a perseguir. Aquí entra también la figura de Samuel, ciertamente, porque David pregunta qué es lo que está pasando, si Dios me ha elegido, ¿verdad? Y Saúl, que lo persigue continuamente, David no sabe qué hacer. Entonces Samuel interviene
ante todo al comienzo de esta larga historia. Interviene, siempre aparece ligado en una y otra forma al fracaso de la realeza de Saúl. El fracaso de la realeza. Ciertamente que el hagiógrafo, es decir, el autor sagrado, nos quiere presentar la figura de el rey David. Algo importante, ve ahí. Entonces, todo lo que se carga las tintas sobre el fracaso de Saúl es para dar siempre más el hilo. El rey David, para que aparezca verdaderamente entonces la figura de David. Le resulta ya fatal a Saúl que, tomado en falta, oye Samuel declarar que no se mantendrá su realeza. Y ponamos tu realeza entonces ya opama. Saúl se muestra incapaz entonces de llevar adelante la realeza. Y cuando Samuel desaparece de la historia casi por completo, lo vamos en la última fase volver a encontrarlo. ¿Cuándo? Y en esta aparición en que Saúl se encuentra en una situación tan mala que no sabe qué hacer, y va e invoca, dice, invoca aquí en Endor a esta vidente, ¿verdad? Y es como que le levanta de la muerte a Samuel, vuelve a aparecer. Pero es simplemente para corroborar y para decirle, ¿sabes qué, Saúl? Opama la vida, ya opama. Dios ya te había rechazado, acordate nomás ya lo que te pasó y te dijo en el capítulo 15, ¿verdad? Y bueno, esa es un poco la historia, ¿verdad? Y aquí, cuando estamos concluyendo con el capítulo 24, en realidad, hasta aquí llega el accionar en vida de Samuel, porque después más adelante dijimos que también volverá a aparecer cuando es invocado desde la tumba, desde los muertos, ¿verdad? Que viene que habla, pero simplemente para ratificar también que Saúl ya había sido totalmente rechazado por el Señor. Esta figura entonces que nosotros encontramos aquí, el hecho de ponernos en el capítulo 25:1, murió Samuel, todo Israel se reunió y estuvo de duelo por él y lo sepultaron en su casa en Ramá. Esto nos da a entender que la figura de Samuel también es muy importante dentro de esta narración. Y así como él fue cumpliendo su papel, es interesante porque cuando en ese capítulo 8, él al comienzo se enoja, ¿verdad? Con las jóvenes, pero sus hijos, dice, ya no seguían como tenía que ser, ya no seguían. La misma línea así, igualito que Elí también. Y entonces él al comienzo se enoja. Ahoy, y venían de Yara, ella pota, no puede ser que este pueblo así sea tan mal agradecido. Pero pues venían de Yara y dice, tranquilo, tranquilo, Samuel. No es a ti a quien te están rechazando, es a mí. Pero sabes que pierde cuidado. Aquí lo importante es dejar, que vean un poco y que comiencen ellos a caminar. Y en ese sentido nos damos cuenta que verdaderamente Samuel también tiene una característica interesante. Oye, ya, y se recuerda para que ellos gobiernen. No es que él se pone solamente en casos así extraordinarios en que van y le piden auxilio y le dicen Samuel, incluso en el momento de persecución, ¿verdad? Se va, David se va y le pregunta qué es lo que está pasando, por qué así, ¿verdad? Pero no es que él se pone ahí a manejar, ¿verdad?, los hilos para que el rey haga lo que él quiera. No, le dejan esa libertad para que él pueda dirigir y regir verdaderamente como un verdadero monarca. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy esta figura tan interesante con este capítulo 25, versículo 1, en que Samuel se despide, ¿verdad?, de todo este papel tan importante que desempeñó, sobre todo en la monarquía que inicia con Samuel y también con la unción que había hecho con el rey David. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillarañe Antiguo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.